sistema de conducción eléctrica del corazón. Ustedes saben que el corazón sigue bombeando, hemos dicho, en condiciones de actividad intensa como de reposo. Y eso obedece a que son capaces de ellas mismas generar su potencial de acción y mantenerse en contracción. Todo este sistema que forma parte de la conducción eléctrica del corazón comienza en un nodo. El nodo sinoauricular impulsa o genera un impulso cardíaco, un impulso eléctrico hacia el nodo auriculoventricular y este continúa a lo largo del tabique interventricular, que es el haz de His. Eso lo vamos a ver más adelante. Y termina en unas fibras especializadas que se ubican en el subendocardio y se conocen como las fibras de Purkinje. Todo este sistema que he mencionado es el sistema de conducción eléctrica del corazón. Entonces, viendo de manera general cómo está constituido, se dan cuenta que es una estructura compleja, ¿no? Que está constituida de células muy especializadas. Este órgano está ubicado, está recubierto por una membrana, hemos dicho, de tejido conectivo, que es el saco pericárdico. Y si revisamos el interior del corazón, también recordamos que tiene 4 cavidades, 2 superiores que son aurículas y 2 inferiores que son los ventrículos. Y si retomamos ahora la composición histológica, revisemos primero las capas que tiene el corazón. Una capa externa que se llama pericardio o epicardio, una capa intermedia que es donde están las células llamadas miocardiocitos o células musculares cardíacas, el miocardio, y una capa interna del corazón que es el endocardio. Muy bien. Ay, Dios. Aquí está una vista anterior del corazón. Miren ustedes, ahí están los vasos coronarios. Van a dar una serie de ramas que terminan irrigando toda esta musculatura cardíaca. Una vista interna, ustedes también pueden ver aquí, aparte de las cavidades, aurículas y ventrículos, vamos a ver a las válvulas, ¿no? Aquí estamos viendo las válvulas. Aquí. Empezamos de afuera hacia adentro. Volvemos a la histología del corazón. El epicardio o pericardio lo están viendo aquí. A ver. Esto que les voy a poner un puntero, ¿no? A ver acá. Esto que les estoy señalando, ¿ven mi puntero? ¿Ven el puntero, chicos? Sí, doctora. Miren, ustedes están viendo aquí un tejido que se ve más claro, se ve con espacios blancos. En cambio aquí ven otro tejido en donde todo se ve rojo. ¿Cuál es la diferencia? Todo este tejido ocupado por células que tienen un citoplasma acidófilo, todas estas son fibras musculares cardíacas o miocardiocitos. Entonces, esta zona que veo aquí de color rosado intenso es el miocardio. Y por fuera estoy viendo un tejido conectivo en donde hay presencia de células adiposas, por eso se ve más claro, más blanco. Esta zona externa entonces del corazón sería el epicardio o llamado también pericardio visceral. ¿Cómo está constituida? Por un tejido conectivo que tiene, además de fibras colágenas, tiene fibras elásticas y una hilera de células epiteliales planas con la cual termina como una cubierta externa. Esa cubierta externa de células epiteliales planas se conocen como mesotelio. ¿Dónde más tengo mesotelio? Voy a tener en la pleura, miren, otra membrana que está recubriendo los pulmones, en la pleura. El peritoneo también va a tener mesotelio. Entonces, terminando este pericardio visceral, me voy a encontrar con un tejido epitelial simple plano que es el mesotelio. Veo tejido conectivo, fibras colágenas, habrán algunas fibras elásticas, y voy a encontrar, no es raro que encontremos la presencia de tejido adiposo unilocular, generalmente envolviendo a los vasos sanguíneos que son los responsables de irrigar este músculo cardíaco. Esos vasos sanguíneos que están por fuera se llaman vasos coronarios. Y aquí se los estoy señalando. Miren, aquí afuera señalo el epicardio. Aquí está el tejido conectivo más externo que está terminando en un mesotelio. Por acá veo unas células musculares cardíacas. Las identifico porque todas son acidófilas, todas son rosadas. Y entre el miocardio y el epicardio aparece un vaso sanguíneo. Esta estructura circular que señalo es un vaso sanguíneo. ¿Qué nombre recibe este vaso? Como está irrigando a la fibra muscular, al miocardio,
se llaman vasos coronarios. Son los vasos coronarios los responsables de esta irrigación del músculo cardíaco. ¿Cómo está constituido el miocardio? El miocardio está constituido de fibras musculares cardíacas, que también se llaman miocardiocitos. ¿Qué significa mio? Si separamos etimológicamente las palabras. ¿Qué significa mio? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué será mio? ¿Algo que me pertenece o músculo? Músculo. Músculo. ¿Qué es cardio? Cardio es corazón. Entonces, miocardio se refiere al músculo cardíaco. Entonces, ¿qué tejido encontraré en el miocardio? Tejido muscular cardíaco. ¿Qué células encontraré? Fibras musculares cardíacas. ¿Sí recuerdan, verdad? Un conjunto de células forman un tejido. Un conjunto de tejidos que forman órganos. Y el conjunto de órganos, sistemas, aparatos y sistemas. Muy bien. Entonces, voy a ver aquí cada una de estas celulitas. Miren, acá hay un corte transversal. Cada una de estas células son fibras musculares cardíacas. Acá hay una, miren, acá hay otra. Es un corte transversal. Y esta vista que les muestro aquí a la izquierda es una fibra muscular cardíaca en un corte longitudinal. Con ustedes la unidad pasada, discúlpenme ustedes, pero como llevo Morfo 1 y Morfo 2, a veces se me cruzan los contenidos. Vimos con ustedes en el Morfo 1 a las fibras musculares, bueno, tejido muscular me refiero. ¿Vimos o no? ¿Se acuerdan? O sea, músculo liso, músculo estriado. Sí, perfecto. Ya me estaban asustando. Ya, muy bien. Entonces, sí recuerdan que este es un corte longitudinal de una fibra muscular cardíaca y este es un corte transversal de la fibra muscular cardíaca. Si recordamos cómo está constituida histológicamente o qué características tiene, decíamos, la fibra muscular cardíaca es una célula de forma cilíndrica que puede tener un núcleo de posición central o máximo 2 núcleos de posición central. ¿Qué más tenía? Se considera un músculo estriado. ¿Por qué? Porque tiene... ¿Por qué se llamará músculo estriado? Estrías. Porque tiene estrías transversales, ¿no? Estrías transversales. ¿Y se acuerdan qué cosa eran las estrías transversales? En el músculo esquelético, en el músculo estriado. La alternancia de... ¿Estrías? La alternancia de los miofilamentos, delgados y gruesos. ¿Se acuerdan o no? Las bandas A y las bandas I. ¿Recuerdan algo de eso o no? Sí. ¿Alguien se acuerda? Sí, doctora. Hay que repasar eso también, no olvidarnos. Entonces son células de forma cilíndrica. ¿Cómo es un cilindro? Como un tubo. Célula cilíndrica con 1 o máximo 2 núcleos de posición central, con estrías transversales. Y miren ustedes cómo estas células están unidas una a la siguiente célula por estas bandas que se ven aquí más oscuras, más teñidas. Esas bandas se llaman discos. ¿Quién me dice? Discos intercalares o bandas escaleriformes. Esa es la denominación, las dos denominaciones válidas. Muy bien. ¿Y qué podríamos decir? Podríamos adicionar a lo que nosotros ya conocemos como características de estas células. Si hablamos del corazón, sabemos que a nivel del ventrículo, las fibras musculares cardíacas forman una capa más gruesa. Las células son más gruesas, son más grandes. Mientras que en las aurículas las células son más delgadas. Es la única diferencia entre aurícula y ventrículo. El endocardio. ¿Qué capa del corazón es el endocardio? Como lo dice su nombre, hacia adentro, ¿verdad? Endocardio, la capa más interna del corazón. Es la delgada capa que está recubriendo el corazón por su interior, dentro de las 4 cavidades. ¿Cómo está constituida?
también va a estar formada, miren ustedes, por tejido conectivo. Vamos a ver un tejido conectivo denso que tiene fibras colágenas y también por ahí vamos a encontrar fibras elásticas. ¿Cuál es la diferencia con el epicardio? Porque alguno me dirá, entonces, ¿cómo lo diferencio del epicardio? Aquí estamos viendo células adiposas uniloculares. ¿Qué me dice? En este endocardio que les estoy señalando aquí, hay hay células adiposas uniloculares o no? No. ¿Qué dicen? No. No hay fibras. Muy bien. Voy a tratar de usar la pluma mejor. Entonces, todo esto que señalo, ¿qué cosa es? El endocardio. Y todo esto que veo aquí, ¿qué cosa es? ¿Miocardio? ¿Qué es? Miocardio. Miocardio, muy bien. Y aquí nos dice que este endocardio tiene una capa más interna aún, que está formada por un epitelio, un tejido epitelial simple plano, en donde hay una hilera de células epiteliales planas que se llaman células endoteliales. Ahí hay células endoteliales. Entonces, si son células endoteliales, ¿qué capa formarán? Un células endoteliales, una hilera de células endoteliales, ¿qué tejido forma? Endotelio. Así es. Entonces, el endocardio tiene una capa interna en donde encuentro un endotelio. ¿Y qué es el endotelio? Una hilera de células endoteliales. ¿Está bien? Sí, doctora. ¿Me van acompañando o no? Sí, doctora. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Entre las aurículas y los ventrículos vamos a encontrar válvulas cardíacas. Vamos a encontrar válvulas cardíacas. ¿Cuál es la función de la válvula cardíaca? Como bien lo dice la diapositiva, es una estructura que va a garantizar que exista un flujo unidireccional de la sangre, ¿no? Para ser impulsada por los ventrículos. ¿Cómo está constituido? Miren, aquí ven en la imagen. Aquí les dicen, esto es un endocardio. Y acá también hay endocardio. Endocardio de la aurícula, acá está la aurícula. Endocardio del ventrículo. Ambos endocardios, miren, se proyectan hacia la cavidad, hacia la luz del corazón y forman esta válvula aurículo-ventricular. ¿Cómo está constituido entonces la válvula aurículo-ventricular? Está constituido, o las válvulas cardíacas, está constituido por ambas caras formadas del endocardio. ¿Y cómo estaba formado el endocardio? Por un tejido conectivo denso. Si hay tejido conectivo denso, entonces yo les pregunto, aquí tapizando este endocardio por aquí, por adentro y por afuera, ¿qué células podría encontrar? ¿Quién se acuerda? ¿Qué células dijimos que habían ahí, en la parte interna? Endoteliales. Células endoteliales. Entonces, tapizando ese endocardio, voy a encontrar también células endoteliales. Pero si me preguntan de qué tejido está constituido el endocardio, yo tengo que decir constituido por un tejido conectivo denso, ¿no? Tapizadas ambas caras por el endocardio. ¿Hay células endoteliales? Sí. Lo que no va a haber son fibras musculares cardíacas. No hay células musculares. Tampoco vamos a encontrar vasos sanguíneos. Carecen de vasos sanguíneos, ¿no? Si yo les digo que está constituido por un tejido conectivo denso, ¿quién recuerda qué característica tenía el tejido conectivo denso? A ver, para ir evaluando su participación, chicos. ¿Cómo era un tejido conectivo denso? Tiene pocas células. Ya. Falta lo más importante. Tejido conectivo denso. Había dos tipos de tejido conectivo. ¿Fuerza? A ver. Te escucho, hijito. Gran resistencia y fuerza por ser denso. Histológicamente hablando, habían diferencias entre un tejido conectivo laxo y un tejido conectivo denso. Está constituido por dos tipos, o sea, un tejido irregular y otro regular.
o modelado. Cuando hablamos de tejido conectivo, hay tres componentes que no podemos olvidar: las células, las fibras y la sustancia fundamental amorfa. ¿Se acuerdan o no? Sí, en el El denso tejido hay conectivo carencia. denso se caracteriza porque tiene pocas células, poca sustancia fundamental amorfa y abundantes fibras colágenas. Y esa abundancia de fibras colágenas puede seguir dos direcciones: o todas se ordenan o todas están desordenadas. Por lo general, en esta válvula cardíaca guardan cierto orden. Entonces podríamos hablar de un tejido conectivo denso, algo modelado, ¿sí? Como lo están viendo aquí, miren cómo están las fibras. Las fibras están así, así, ¿no? Tanto así que ustedes la ven como una masa de color rosado, ¿no? Aquí también, miren. Ahí, acá están un poquito más separadas, pero igual, tejido conectivo denso. Lo que estoy señalando y lo que he dibujado de rojo serían las fibras colágenas, ¿de acuerdo? Entonces, las válvulas cardíacas están constituidas por una proyección del endocardio, de la aurícula y del ventrículo. Entonces, propiamente está constituida de endocardio, es decir, de tejido conectivo denso tapizado por endotelio. Muy bien. Ahora hablemos de ese sistema que es capaz de generar el mismo ritmo cardíaco, ¿no? Se llama el sistema de transmisión de impulsos cardíacos o de impulsos eléctricos del corazón. Este sistema está constituido por el nodo sinoauricular. Ese es el primero, sinoauricular. El segundo nodo es el nodo aurículo-ventricular. Ahí está, miren cómo comienza aquí. Ahí empieza uno. Este nodo sinoauricular o sinoatrial se le conoce como el marcapaso cardíaco. ¿Por qué? Porque ahí comienza el impulso nervioso, el impulso eléctrico, que va a mandar y va a gobernar el ritmo, va a indicar el ritmo que va a seguir el corazón. Este envía un impulso a un segundo nodo que está aquí, entre la unión de aurícula y ventrículo, por eso se llama nodo aurículo-ventricular. Y este se continúa con esta línea que ven ustedes de color amarillo, que se llama el haz de His, que sigue dos ramas, derecha e izquierda. Y cada una de esas ramitas terminales que ustedes están viendo son las fibras de Purkinje. Entonces, ahí en rojo les he señalado más o menos cuál es la secuencia que se sigue cuando hablamos del impulso eléctrico del corazón. Hablamos de un nodo aurículo-ventricular, de un nodo sinoauricular, segundo, un nódulo aurículo-ventricular, tercero, el haz de His, y de ese haz de His terminan unas pequeñas fibras musculares especializadas que se llaman las fibras de Purkinje. Miren ustedes, ¿dónde están terminando las fibras de Purkinje? Sobre todo en el vértice del corazón y hacia los lados, ¿no? En la zona de los ventrículos. Entonces, si tuviéramos que describirlas, ¿cómo están constituidas? ¿Qué características histológicas tienen estas fibras que se ubican en el nodo sinoauricular? ¿Son iguales que las fibras musculares cardíacas o hay algunas diferencias? Sabemos histológicamente que son diferentes. Son fibras musculares cardíacas que tienen menos tamaño que las fibras musculares de la misma aurícula, y son células más bien de aspecto fusiforme que se ramifican y que tienen tejido conectivo alrededor y algunos capilares que están en ese tejido conectivo. Adicionalmente a estas fibras musculares cardíacas especializadas, se van a encontrar células nerviosas, como cuáles: células ganglionares con fibras del sistema nervioso autónomo. Eso es lo que vamos a ver en este círculo de color amarillo que ven ustedes en la imagen. Eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver en el interior fibras musculares especializadas que son más bien fusiformes, con tejido conectivo alrededor y capilares sanguíneos, y entre ellas células ganglionares y fibras del sistema nervioso autónomo. Hemos dicho que se continúa con el nodo aurículo-ventricular. Aquí otra imagen, miren. Ahí está el marcapaso. ¿Cuál es el marcapaso? El nodo sinoauricular, llamado también nodo sinusal, que gobierna el ritmo cardíaco y ese impulso lo traslada a un segundo nodo
ubicado entre el aurículo y el ventrículo. Por eso se llama nodo aurículo-ventricular. Este se ubica en el punto más bajo del tabique interventricular, justo por encima de la válvula tricúspide, y si hablamos de la histología, es igual que las características histológicas que el nodo sinoauricular. Aquí se dice que las células, si bien siguen siendo fusiformes y ramificadas, son mucho más ramificadas que las del nodo sinusal. En su extremo final se continúa con el haz de His. Como ustedes ven, tengo un haz de His que da una rama que va por el tabique interventricular haciendo dos direcciones. Una se va hacia el lado derecho y otra se va hacia el lado izquierdo. Terminando, hemos dicho, con las fibras de Purkinje. El haz de His entonces empieza su recorrido a partir del nodo aurículo-ventricular y se ubica en el tabique interventricular, en donde se divide en dos ramas, derecha e izquierda, y termina en la zona del subendocardio, en donde dan sus últimas ramas. Esas ramas que derivan del haz de His son las fibras de Purkinje. ¿Dónde se ubican esas fibras de Purkinje? En el subendocardio. ¿Cómo están constituidas este haz de His? También está formada por unas fibras musculares cardíacas especializadas, también con ramificaciones que se están uniendo entre sí, a pesar de que están ramificadas, entre ellas hay uniones. Aquí las fibras de Purkinje. ¿Dónde se ubican las fibras de Purkinje? Que hemos dicho que se ubican en el subendocardio. Todo esto que he señalado sería el endocardio. Miren, todo es el endocardio. Si este es el endocardio, ahí estamos viendo ya unas células epiteliales planas. ¿Qué células son? No me dejen hablando sola. ¿Qué células son? Células endoteliales. Ahí están las células endoteliales. Entonces veo el endocardio que termina en células endoteliales. ¿Y cuál es la fibra de Purkinje? Esta es la fibra de Purkinje. Me voy a trazar así. Acá hay un corte longitudinal de una fibra de Purkinje. Ahí está la fibra de Purkinje. ¿Y qué es lo que decimos? Que la fibra de Purkinje se ubica ¿dónde? Exactamente en el subendocardio. Entonces, me ha pasado con otros grupos que cuando escuchan la palabra sub, les suena a que está debajo. Y miren ustedes, el endocardio es el todo. Y dentro del endocardio hay un subendocardio, en el interior. Y es en esta zona del subendocardio en donde se ubican las fibras de Purkinje. Entonces, ¿cómo podríamos describir las fibras de Purkinje? Son ramas terminales de las de His. Son células que tienen más diámetro que las fibras musculares cardíacas, ahí lo están viendo, más gruesas, más grandes. Siempre solamente van a tener un núcleo de posición central y alrededor del núcleo vamos a ver una zona más clara que corresponde a un depósito de glucógeno. Y las fibras, las miofibrillas, se ubican en la periferia. Y son menos miofibrillas, o sea, son más gruesas que una fibra muscular cardíaca, pero con menos miofibrillas. Y el núcleo siempre de posición central y alrededor del núcleo un halo claro, una zona clara. ¿Y por qué alrededor del núcleo hay ese espacio claro? Porque aquí en ese espacio claro hay una gota de glucógeno. ¿Y qué es el glucógeno? El glucógeno se va a comportar como un depósito de grasa. ¿Ya? Eso es el glucógeno. Cuando teñimos un tejido con hematoxilina eosina y hay grasa, no se tiñe con hematoxilina eosina. ¿Recuerdan ustedes? Se ve un espacio claro. Entonces, el depósito de glucógeno hace que alrededor del núcleo se vea un espacio claro. Continuamos ahora con las características en general de los vasos sanguíneos. Denme 10 minutos más y yo creo que ya podemos acabar hasta donde lleguemos. Los vasos sanguíneos, esta es la estructura de todos los vasos sanguíneos, sean arterias o sean venas, tienen 3 capas. Una túnica interna, que se llama túnica íntima. Una túnica que está por encima de ella, la túnica media, y una túnica externa, que es la túnica adventicia. Y miren ustedes, tanto arterias como venas van a tener estas 3 capas. Internamente, aquí de color amarillo, íntima. Luego, la túnica media, más gruesa para las arterias, más delgada para las venas. Y por fuera, una túnica adventicia.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que notan aquí? Aquí a simple vista en la imagen nada más ustedes pueden darse cuenta que la túnica media es la túnica más desarrollada en una arteria y la túnica adventicia es la túnica más desarrollada en una vena. Además, las venas van a tener, sobre todo las de nuestros miembros inferiores, van a tener unas válvulas llamadas las válvulas venosas. ¿Y por qué son importantes las válvulas venosas? ¿Cuál es la diferencia funcional entre una arteria y una vena? A ver, ¿quién me dice? La arteria lleva sangre oxigenada hacia los tejidos desde el corazón y la vena recoge sangre pobre en oxígeno hacia el corazón, como la Muy vena bien, cava inferior y superior. perfecto. Eso quiere decir que esas venas van a ir a favor o en contra de la gravedad. En contra ¿Cómo de la irá el gravedad. Muy bien, entonces para que la sangre que ellas van impulsando de los pies hacia arriba no regrese, se impulsan y se cierran las válvulas. Sigue avanzando y se cierran las válvulas. Entonces, el rol que cumplen las válvulas venosas es un rol muy importante. Recuerden que hay una patología que es la insuficiencia de las válvulas venosas. ¿Qué pasaría si no cierran bien esas válvulas? ¿Qué patología estamos hablando? Va las varices, perfecto. Aquí las arterias. Las arterias son las responsables, como bien dijo su compañera, de llevar la sangre del corazón hacia los tejidos periféricos más lejanos. Para ello, la sangre va a discurrir por una serie de vasos sanguíneos, arterias de gran calibre, de mediano calibre, de pequeño calibre, hasta terminar en los vasos más delgados de este sistema de vasos sanguíneos. Los vasos más delgados son los capilares. Una vez que pasan por los capilares, comienza el retorno venoso. Vénulas, venas de mediano calibre, hasta llegar a las venas de gran calibre. ¿Qué sabemos de las arterias? Las arterias, conforme se van alejando del corazón, se van a ir dividiendo y se van a ir ramificando, van a ir disminuyendo su luz, su diámetro. Pero si tuviéramos que sumar los diámetros secundarios, esta sumatoria va a ser mayor que el diámetro de la arteria de la cual se han originado. ¿Cuántos tipos de arterias tenemos? Histológicamente hablando, podemos hablar de 3 tipos de arterias. Unas arterias de gran calibre o arterias elásticas, arterias de mediano calibre o arterias musculares, y unas arterias de pequeño calibre llamadas también arteriolas. Entonces, ¿cuántas arterias tenemos? Arterias elásticas, musculares y arteriolas. Las arterias de gran calibre. Ya hemos dicho, todas las arterias y las venas tienen 3 capas. ¿Cuáles son? Íntima, media y adventicia. Las arterias de gran calibre, ejemplos ya se las están viendo ahí en la imagen, en la diapositiva. Tenemos como ejemplos de arterias de gran calibre o grandes arterias o arterias elásticas a las arterias pulmonares, a la misma aorta, a las ilíacas, carótidas, etc. ¿Cómo está constituida su túnica íntima? Eso es lo más importante. Aquí les estoy señalando la túnica íntima de una arteria. Está constituida por células endoteliales, que son células epiteliales planas. Entonces yo estoy viendo un endotelio. Como todo tejido epitelial, debajo tiene que tener un tejido conectivo que lo sostenga. Entonces voy a tener células endoteliales, tejido epitelial, simple plano, y debajo un tejido conectivo, que es el subendotelio. Aquí en ese subendotelio vamos a encontrar fibras colágenas, un poco de fibras elásticas. ¿Y cuáles son las células más importantes del tejido conectivo? Fibroblastos. Entonces ya lo ponemos en la diapositiva. Voy a encontrar un endotelio descansando en un subendotelio. El endotelio está formado por un epitelio simple plano. Esas células epiteliales planas se llaman células endoteliales. Y el tejido conectivo formado por fibras colágenas, fibras elásticas y fibroblastos. Luego aparece una membrana elástica interna, que es como un límite entre la túnica íntima y la capa media, la túnica media. Entre ambas va a aparecer una membrana elástica interna que en una arteria de gran calibre no es visible. Aquí no es visible. No es que no exista, simplemente que no
es visible. ¿Qué significa que no sea visible? ¿Quién me dice? ¿Qué significa que no sea visible? Pasa por el micrófono. Que no se puede observar, ¿no? No se Sí. puede distinguir, no es distinguible. Presente, pero no visible. A continuación viene una capa media, la capa más desarrollada, la más gruesa de todas las arterias es la capa media. ¿Cómo está constituida? Dependiendo de la arteria. Si es una arteria elástica, ¿por qué se llamará arteria elástica? Porque la capa media lo que va a tener es abundantes fibras elásticas. Si se llamara arteria muscular, ¿qué tipo de células encontraremos en la capa media? Fibras musculares lisas. Entonces, en una arteria de gran calibre, lo que voy a encontrar es abundantes fibras elásticas, todas ellas dispuestas de forma concéntrica. Terminando la capa media aparece la membrana elástica externa y luego una adventicia. La membrana elástica externa también va a ser no visible, no se observa, no es fácil de distinguir, no visible. Y por último, la túnica adventicia. En la túnica adventicia vamos a ver que está constituida también por un tejido conectivo, pero que generalmente se mezcla con todo el tejido conectivo circundante o ese tejido conectivo perivascular. Y aquí hay dos estructuras importantes que se las he puesto en amarillo. Un pequeño vaso sanguíneo que está irrigando a esta gran arteria y un filete nervioso. ¿Cómo se llamará ese vaso sanguíneo que está llegando a irrigar otro vaso? Vasa vasorum o vasa vasorum. ¿Qué significa vasa vasorum? Vaso del vaso. ¿Y qué significa nerva vasorum? Nervio del vaso. Y aquí lo vemos, miren. Esta es la túnica media, aquí está señalándose la túnica media, y por fuera todo esto es la túnica adventicia. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Un vaso sanguíneo, acá también otro vaso sanguíneo. ¿Eso qué quiere decir? Que estos dos vasos sanguíneos serán vasa vasorum. Y si les digo que este es un filete nervioso, un nervio periférico, y acá hay otro nervio periférico, esto es nerva vasorum. ¿Qué significa entonces vasa vasorum? Un vaso sanguíneo que irriga otro vaso y llega a la adventicia. Y nerva vasorum, un nervio que inerva a un vaso sanguíneo. Otra imagen. Las tres túnicas de una arteria de gran calibre. ¿Por qué sé que es una arteria de gran calibre? Porque ¿qué estoy viendo aquí en su túnica media? De trayecto ondulante, son unas líneas, ¿no? De color rojizo, todas ellas son fibras elásticas. Entonces acá tengo las tres capas. Uno, la más pegadita a la luz, muy delgadita, la túnica íntima. La más gruesa, ahí está, la túnica media. Y por último, una capa de tejido conectivo, la túnica adventicia. Estamos viendo las tres capas. Un gráfico en donde podríamos también identificarlas. La túnica íntima, formada por células endoteliales, que descansan también en su lámina basal. Hemos dicho que la membrana elástica interna y externa está presente, pero nosotras no la podemos distinguir, porque como es elástica, se mezcla con todas las fibras elásticas que están formando la capa media. Luego aparece una membrana elástica externa y por último, una adventicia. Y en la adventicia puedo encontrar un nervio, un filete nervioso periférico que se llama nerva vasorum y puedo encontrar también vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos los llamamos vasa vasorum. Las arterias medianas son las arterias llamadas musculares. ¿Y por qué se llaman musculares? Porque la capa media, que es la capa más desarrollada, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Fibras musculares lisas, abundantes, todas dispuestas de forma concéntrica alrededor del vaso. Entre la túnica íntima, que está formada por un endotelio y su endotelio, aparece la membrana elástica interna. Ustedes me dirán, entonces, ¿cuál es la membrana elástica interna? Aquí está. Esa línea ondulante que se ve aquí, debajo del endotelio, esto es la membrana elástica interna, muy visible y lo destacamos acá. Lo destacamos acá, muy visible. Y la segunda estaría por fuera, aquí, la membrana
elástica externa. Ahí está la membrana. Miren, ahí está. Se puede ver aquí. La membrana elástica externa. Terminando la capa media y empezando la túnica adventicia. Si me preguntan, ¿qué características histológicas tiene la capa media? ¿Solo tiene fibras musculares lisas? No. También vamos a encontrar, sosteniendo esas fibras musculares lisas, vamos a encontrar fibras de reticulina, fibras reticulares. También algunas fibras elásticas en menor cantidad, ¿no? Y las fibras reticulares son importantes porque son las que van a mantener, son las que van a formar el estroma sobre el cual se van a apoyar todas las fibras elásticas. ¿De acuerdo? Ay, acá está, miren, pueden comparar una arteria muscular, se puede ver una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Y si se fijan bien, terminando la íntima y la media, ahí están viendo una membrana ondulante, rosadita. Esa membrana ondulante es la membrana elástica interna. Aquí también está graficada de color amarillo, membrana elástica interna. Terminando la túnica media, se ve la membrana elástica externa. Y por último, la túnica adventicia. Todos los vasos sanguíneos tienen la misma composición, íntima, media y adventicia. Aquí también, miren, íntima, esta es una arteria elástica, ¿no? ¿Por qué sé que es elástica? Porque todas las fibras que estoy viendo aquí son fibras elásticas. Y aquí estamos viendo una capa media en donde vemos fibras musculares lisas. Miren qué bonito se puede distinguir esta estructura. ¿Qué estructura es? Ya nos falta poquito para acabar. ¿Qué estructura será esa que señalo? ¿Hola? Membrana elástica interna. Ah, ya. Membrana elástica interna. Ok, muy bien. Gracias, pensé que ya se había cortado. Membrana elástica interna. Las últimas son las arteriolas, que son las arterias más pequeñas. ¿Qué es lo que notan aquí? Que las paredes de esta arteria, que es la arteria de menor calibre, las más pequeñas, es una arteria, miren, de paredes angostas. Ay, perdón. Ay, se me fue. Acá está. Tiene una capa íntima, una capa media y también una adventicia. Pero la íntima es prácticamente está reducida a un endotelio descansando en una lámina basal, nada más. En las arteriolas más finas se puede ver membrana elástica interna, pero cuando la arteriola es muy pequeñita, en las más finas, ya no hay membrana elástica interna. Entonces acá hay una característica que es importante y la voy a destacar. La membrana elástica interna está presente. Lo que no tiene es membrana elástica externa, pero membrana elástica interna sí está presente, excepto en las arteriolas más pequeñas. La capa media siempre va a ser una capa visible formada por fibras musculares lisas, todas de disposición concéntrica, y aquí lo decimos bien claro, la membrana elástica externa no está presente, desaparece la membrana elástica externa. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cómo voy a saber si es una arteria de mediano calibre o una arteriola? El tamaño, el diámetro es mucho más pequeño que una arteria de mediano calibre. Y la segunda característica histológica es el número de capas o el número de fibras musculares lisas que forman esa capa media. Miren ustedes, acá están viendo el núcleo de una fibra muscular lisa. Aquí por encima otro y por encima otro más. Entonces podríamos decir que esta arteriola tiene 3 capas de fibras musculares lisas. Entonces, algunos textos nos dicen hasta 3 capas de fibras musculares lisas, eso es una arteriola. Otros dicen hasta 5 capas. Entonces, de entre 3 a 5 capas de fibras musculares lisas en esa capa media, se puede considerar una arteriola. Tiene capas musculares contables, entonces. Aquí pueden ver las características. Estamos viendo, esto sería la túnica íntima, aquí está la túnica media, y por fuera de color verde la túnica adventicia. Aquí 3 arteriolas, miren el tamaño, la luz de estas arteriolas. Aquí también esto es la luz de una arteriola, ven la túnica íntima, la túnica media. A ver, ¿cuántas capas tendría de túnica media esta arteriola? ¿1 o 2? ¿Qué dicen? 2.
Dos. Dos capas, muy bien, dos capas, ahí estamos viendo, acá también hay dos capas, miren, aquí se va como reduciendo, ¿no? Entre 2 y 1. Van a ir perdiendo el número de fibras musculares lisas y se van a ir haciendo más pequeñitas, hasta que de pronto van a quedar sin fibras musculares y solamente vamos a tener túnica íntima. Cuando solo tenga túnica íntima, ya no es una arteriola, es un capilar sanguíneo. Entonces, miren ustedes, pasamos de una arteria de gran calibre con una pared gruesa formada de fibras elásticas a una arteria muscular que disminuye su luz y su pared es gruesa formada por fibras musculares lisas. Se va haciendo cada vez más pequeñita, pero ¿en función a qué? Al tamaño de su luz y al número de fibras musculares lisas. Aquí estamos viendo las arteriolas más pequeñitas. Las arteriolas más pequeñas son las arteriolas precapilares. ¿Por qué se llamarán precapilares? Porque están a punto de convertirse en un capilar. ¿Y eso por qué? Va a perder la única capa de fibra muscular lisa que la sostiene, y cuando pierde esa fibra muscular lisa, solo va a quedar túnica íntima. ¿Y cómo está formada esa íntima? Por células endoteliales y una lámina basal, una membrana basal, nada más. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. A ver. Aquí, miren, para que puedan comparar, me gustó esta imagen. Una arteria elástica, miren, el tamaño de su luz. Recuerden que la luz es acá. El interior es la luz de la arteria elástica, es una arteria grande. Tiene membrana elástica interna, externa, pero yo no la puedo distinguir, ¿recuerdan? Pero aquí en la arteria muscular sí se puede distinguir. Aquí también están viendo, tiene íntima, media y adventicia. Y miren el tamaño de una arteriola. Tiene también una túnica íntima, media y una adventicia, pero la capa de fibras musculares es menor que una túnica media, es más pequeña. Seguimos. Aquí pueden comparar. Quería comparar, de todas maneras, la doctora Díaz me hizo la sugerencia de que la siguiente práctica, la primera práctica va a ser identificar arterias y venas, o sea, vamos a tener que identificar. Entonces, aquí en la imagen les muestro una arteria que tiene 3 capas, la íntima, la capa media, toda de fibras musculares lisas, y la túnica adventicia. ¿Y qué pueden ver entre la íntima y la media? Se ve claramente esta membrana ondulante. Esa membrana ondulante, ¿qué cosa era? La membrana elástica interna, ¿cierto? La membrana elástica interna. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo en la vena? La vena tiene una túnica íntima muy delgadita, una túnica media también delgada, y una túnica adventicia que va a ser un poquito más grande y que se mezcla con el tejido conectivo circundante. Aquí no hay membrana, la vena no tiene membrana elástica interna ni externa. Vamos a ver otra más. Aquí, ¿qué estructura es la 1 y qué estructura es la 2? A ver, ¿quién me dice? A ver, la delegada, ya estamos acabando, ¿ah? ¿Qué estructura será la 1 y qué estructura será la 2? La 1 una vena y la 2 una arteria, porque tiene su membrana elástica. Ahí. Ok, mira, pero aparte de eso, acá hay algo que no hemos mencionado. Una arteria siempre tiene una luz concéntrica, una luz regular, redonda. En cambio, una vena va a tener las paredes colapsadas e irregulares. Entonces, si tú te fijas en la luz de esta vena, ¿cómo es una luz? ¿Cómo es una luz, perdón? ¿Es una luz regular o irregular? Regular. Irregular, doctor. Es irregular. Esta más bien es redonda, va a ser regular. Igual que acá, la 2 es una arteria y la 1 es una vena. Miren las paredes de la vena, siempre más delgadas. Miren las paredes de la arteria, un poquito más gruesas, ¿no? Seguimos. Aquí les hice una imagen, también les compartí una imagen de cómo es la histología de las grandes venas, que lo vamos a ver en la siguiente práctica. En la siguiente práctica sí, pero en teoría también lo vamos a revisar. Ahora solamente son imágenes. 3 capas. Íntima, media, y todo esto que están viendo es la adventicia. ¿Qué es lo que está pasando con una vena? La vena tiene una túnica íntima formada por una hilera de células endoteliales que descansan en una lámina basal, ¿no? Un endotelio y un subendotelio.
Esa es la túnica íntima. Luego viene una túnica media, en donde hay fibras musculares lisas, hay fibras colágenas, pero ella es de disposición concéntrica, la túnica media. Pero ¿qué pasa con la túnica adventicia? Estos círculos que ustedes están viendo son fibras musculares lisas de disposición longitudinal, que como las hemos cortado transversalmente se ven como círculos. Entonces, en una vena de gran calibre, o una gran vena, tiene una túnica adventicia con presencia de fibras musculares lisas de disposición longitudinal. Y entre ellas también vamos a encontrar vasos sanguíneos, arterias, arteriolas, vénulas o capilares. Esos vasos sanguíneos, ¿qué nombre reciben? Todo vaso sanguíneo que llega a la adventicia de otro vaso se llama vasa vasorum. ¿Y qué pasa si yo por ahí me encuentro un nervio? A ver, ¿cómo se llamará este filete nervioso? Nerva vasorum. Nerva vasorum, sencillo. ¿Está bien? Entonces aquí también veo las tres túnicas. 1, túnica íntima. 2, túnica media. Y miren, ahí están las fibras musculares de disposición concéntrica. Ahí están. Perdón, las fibras musculares de disposición longitudinal. Esto es la adventicia de una vena. Y aquí también están viendo, miren, ¿qué estructuras eran esas? ¿Qué será? Vasa vasorum. Vasa vasorum. ¿Qué hemos dicho? Si yo identifico que eso es adventicia y ahí veo unos vasos sanguíneos, vasa vasorum. ¿Está bien? Sí, doctora. Aquí una vena de mediano calibre igual tiene las tres túnicas. Íntima, ya estamos acabando. Media, y todo esto es adventicia. Ahí está la adventicia. Igual en el gráfico, miren, íntima, media, y todo esto es adventicia, ¿no? En una vena de mediano calibre lo que más predomina van a ser el tejido conectivo. Y en ese tejido conectivo que identifico en la adventicia, también veo vasos sanguíneos. ¿Cómo se llaman? Vasa vasorum. Y si veo fibras nerviosas, ¿qué son? Nerva vasorum. Nerva vasorum. ¿Está bien? Entonces estamos comparando venas, ya, venas y arterias. Por último, una patología de la cual podríamos hablar es un infarto agudo del miocardio. ¿Qué es lo que está pasando en un infarto agudo? Esos vasos sanguíneos que irrigan las paredes del corazón, de pronto donde se obstruyan, contraen. van a provocar una área de isquemia, una área en donde, como no llega la irrigación, se muere. Entonces, dependiendo del punto de obstrucción, el área de isquemia puede ser más pequeño o puede ser más grande, ¿no? Entonces hablamos de un daño masivo. ¿Y por qué se obstruyen estos vasos sanguíneos? Porque acá hay otra patología, que es la que estamos viendo, se llama aterosclerosis, ¿verdad? Vemos depósitos de grasa en las paredes de estas arterias, que lo que hacen es obstruir la luz, entonces ya no fluye la sangre como debería y por tanto no se cumple con su función, ya no se está irrigando la zona para la cual está destinada a irrigar. Entonces una arteria coronaria normal, miren cómo está su luz, amplia, limpia. Cuando una arteria se puede ir calculando el porcentaje de obstrucción, vemos aquí un pequeño porcentaje de obstrucción, es una arteria obstruida del 25%, y miren aquí una arteria obstruida casi en su totalidad, ¿no? La imagen nos muestra una obstrucción del 85%. Muy bien, chicos. Eso sería todo con la primera clase. Discúlpenme, la próxima vez vamos a